Estoy mirando, está buenísimo como está quedando, ya me gusta, pero sobre todo me da mucha satisfacción que la escenografía de nuestro programa sea hecha por los chicos de Rincón de Arte y por los jóvenes Sí, la que verdad vienen que acá. a mí también. Me estoy muy encanta feliz. eso, me parece una idea de inclusión, o sea, es la práctica de la inclusión, me parece. Por eso quiero que me siga explicando qué Les es lo voy que a seguir pasa con explicando esto. de qué se tratan los murales. Porque tiene todo, esperá, porque tiene todo un concepto, ¿no? Claro, Tiene no todo un es concepto. así nomás. No es así nomás. No es improvisado. ¿Se acuerdan que el año pasado estuvimos trabajando con el tema de las leyendas y los pueblos originarios? Estuvimos trabajando con nuestro país. Lo que nos quedó de ahí fueron los colores del arco iris y la huipala. ¿Qué es la huipala? La huipala es la bandera de los pueblos originarios. ¿Se acuerdan esa que es un cuadrado al lado del otro? La próxima les traigo una bandera para poder mostrarla y recordar. El próximo programa me voy a acordar y les voy a traer. Entonces, lo que nosotros hacemos es tomar los colores de la huipala y los vamos a ir representando en diferentes... Vamos a armar como banderas, ¿sí? Algunos de los trastos van a tener que ver con los elementos de la naturaleza, que son el aire, el agua, la tierra y el fuego. Entonces, hoy vamos a trabajar, lo que estamos trabajando hoy es el aire, ¿sí? Es el concepto de aire. Entonces, la base es amarillo, el color amarillo tiene que ver con el aire. Y vamos a trabajar con aves después, dentro de este panel. Y después, ¿se acuerdan que también hace mucho tiempo atrás trabajamos con artistas y con pintores? Entonces, además vamos a tener, algunos murales van a tener que ver con Miró. Estilo Miró. Estilo Miró, otros estilo Matisse, otros estilo Gindain, otros estilo Calder, otros estilo Paul Klee, que es el de la esquina. De este Acuérdense que se dice Paul Klee. Paul Klee. No se dice Paul Klee. Espera, este no tiene estilo es pintor. el elemento, no, Este no. tiene que ver con los elementos. Ok. Esto va a tener que ver con el aire. Bueno, y después hay palabras, como dijimos al principio, que son palabras conocidas, pero nosotros las incluimos, esas palabras, Claro. porque tienen que ver con toda la idea de lo que nosotros Con el tratamos de espíritu tirar. del programa, digamos. Amor, respeto, familia, oportunidad, igualdad, comprensión, Accesibilidad. y sobre todo, inclusión, que es, como diría yo, la bandera. Nuestra bandera, Nuestra que ya bandera. la tenemos acá, pero se va a repetir. Ok, Bueno, así que me encantó. ¿Te digo. gusta? Me encantó. Bueno, lo que sí le voy a ir controlando a usted. pero eso, ningún problema. Que termine lo que tiene que terminar. Si un día me voy a caer a las 5 de la mañana en el taller de acá de utilería para ver si usted está trabajando. Bueno, venga. Lo voy a ver. Eso lo voy a ver. Y de vuelta les agradezco a todos los escenógrafos del canal que nos dieron la oportunidad de que nosotros hiciéramos nuestra propia escenografía. Y además Bien. nos hicieron el trasto, ¿no? Porque Y además nos dieron el trasto, construyeron además. el trasto, Después pintaron pásenme de por favor los blanco, nombres de quien hay estaría que bueno. agradecerle. Me acuerdo de Pablo Meriles y no me acuerdo de los otros, así que pásenmelo después. Vamos a ver qué está haciendo Ana. Les cuento que el 20, el 21 y el 22 de marzo se estará realizando el Congreso Internacional de Salud Mental y Sordera en Buenos Aires. Por eso hoy nos visita la licenciada Marta Ayuor, que es psicóloga, especialista en sordera. Muy bienvenida, Marta, nuevamente. Ya sos como de la familia, de la casa. Muchas gracias ante todo, Ana Paula, por invitarme y poder hablar acerca de este evento, que creo que es muy importante que realmente se conozca, porque es el único que se hace al estilo en Sudamérica. Es cierto, un placer. Es el tercer congreso que se realiza. El tercer Congreso Internacional, pero tiene ya una trayectoria de 17 años, porque empecé en 1995, cada 3 años. Hace mucho tiempo. Por lo general, los congresos de salud siempre tienen como una mirada más de rehabilitación, una mirada médica, y digamos es muy difícil que se vea la vida emocional de la persona sorda y mucho más relacionado a lo que es la adquisición del lenguaje, ¿no es así? Sí, sí, es así. Justamente digamos, congreso apunta a poder atender, profundizar todo lo que tiene que ver con la subjetividad de la persona sorda. Es decir, hay muchísimos congresos que abordan la temática de la sordera, pero desde una mirada más médica, más rehabilitatoria. En cambio, va a atender específicamente a todo lo que sería el desarrollo emocional de la persona desde su niñez hacia la adultez, ¿no?
porque cuando falta la audición y viene acompañado también de, digamos, de una pobreza del lenguaje, esto puede ocasionar en los primeros años de vida problemas en el desarrollo cognitivo o, digamos, en la estructuración psíquica del niño. Esta pregunta que vos haces, Ana Paula, creo que es muy pertinente, porque lo que hace a todos nosotros humanos es justamente el uso de una lengua. Cuando la lengua, obviamente, está muy referida a la audición. Entonces, cuando un chiquito no tiene audición, ¿qué es lo que aparece? Y lo que preocupa profundamente a los padres es cómo va a adquirir una lengua. Y creo que lo más importante a remarcar es que no hay un solo tipo de lengua, que es la lengua oral, sino que ya los lingüistas han reconocido la importancia de la lengua de señas. Es decir, lo importante que un niño tiene que recibir en los primeros años de su formación es una lengua para poder comunicarse no solamente con los padres, con los otros, con el mundo. Si vos no tenés la posibilidad de hacer uso de una lengua, no vas a poder hacer adquisiciones del orden cognitivo de todo lo que hace a todo lo es el afuera, ¿no? Claro, no solamente lo emocional, sino todo el desarrollo todo. que puede, Sin lengua, el aprendizaje. no podés hacer ningún tipo de aprendizaje, porque todo lo que vas a tomar es el aquí y ahora. En lo concreto. Y eso realmente no es sano. Y por eso es la importancia de la detección y el diagnóstico temprano que se le pide a los médicos. Exactamente. La importancia de la detección temprana es para que no solamente ese niño, ese bebé, vaya a recibir ya sea el audífono o en otros momentos el implante en los tiempos apropiados, sino que realmente se pueda trabajar con los padres en una concientización de cómo va a tener que ser el encuentro de esos padres para con ese bebé que no escucha. Porque más de un padre están solamente preocupados en que adquiera una lengua. Obviamente la lengua oral, porque la mayoría de los padres son oyentes, sin darse cuenta que realmente lo que hay que ocuparse es establecer intenciones comunicativas con esa criatura. Es decir, hay que profundizar lo visual, hay que convocar a ese bebé sordo para que realmente pueda establecer un vínculo, obviamente con su mamá, su papá, su familia, y promocionar por todos los medios el abordaje de los juegos. Porque no es solamente la palabra, un niño se va estructurando psíquicamente a través del uso del juego, de los distintos juegos que van haciendo que un niño vaya creciendo, digamos, para llegar a ser el uso de los juegos simbólicos. Claro, ¿no? Es como que el diagnóstico también reubica a los padres, y esto que vos comentabas de lo gestual, de la mirada, la conexión, qué importante que es que estos padres se puedan conectar de otra manera. Vos recién también comentabas que la mayoría son oyentes. ¿La mayoría de los niños sordos decís que son de padres oyentes? Totalmente. Más o menos, digamos, podríamos pensar que hay un 85% de los niños sordos, de bebés sordos diagnosticados, que sus padres son oyentes. Es decir, en verdad, eso hace a una configuración de una relación vincular completamente diferente, porque el padre oyente espera un encuentro con un hijo oyente, lo conocido. El encontrarse con algo diferente, obviamente, es un impacto emocional para el padre, que hay en esto, yo decía, hay que trabajar mucho en prevención, acompañar a estos padres al reconocimiento de la importancia del uso del cuerpo, de cómo se debe comunicar con un niñito sordo, ¿no? Claro, porque no se puede tampoco pretender que aprendan lengua de señas inmediatamente ni bien tuvieron un diagnóstico. Tampoco, ni la lengua oral ni la lengua de señas. A veces los padres en su desesperación hablan y realmente no usan su cuerpo. Imagínate una criatura, 5 meses, 6, 8, que no escucha
escucha, que no entiende de lo que se le está diciendo. Por eso el cuerpo tiene que hablar. Yo medio en broma a los padres le digo, tienen que hablar hasta con las pestañas, si fuera necesario. Claro. Pero hay que establecer comunicación e intenciones comunicativas continuamente con ese bebé sordo, ¿no? Marta, ¿y a quién está dirigido, destinado este congreso? ¿Quiénes pueden participar? Este congreso está dirigido a psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, musicoterapeutas, terapistas ocupacionales, comunidad sorda y padres. O sea, tratamos de abordar a que todos reciban la suficiente información. Más, inclusive hay mesas donde van a hablar específicamente padres de niños sordos y van a dar cuenta de sus testimonios. Y hay otra mesa que es muy interesante, que son de profesionales sordos que van a estar hablando desde contador sordo, psicopedagogas, psicólogos, analistas de sistema. ¿Disertantes extranjeros vienen? Tenemos el gusto realmente y el esfuerzo de haber podido convocar a 3 profesionales excelentes, a la doctora Irene Leigh de la Universidad de Gallaudet, que es la Universidad de los Sordos en Washington, y ella es una persona sorda que va a hacer su exposición en lengua de señas americana, al doctor también un psicoanalista francés. Claro, vienen de todas partes del mundo. Oviedo, que perdón, porque va a hablar sobre lenguas de señas antiguas. O sea, las lenguas de señas de los incas, las lenguas de señas de comunidades de África, porque él es un sociólogo y un lingüista. O sea que realmente como para es no perdérselo esto. interesante. Y a todos, bueno, todos los que convocan el Congreso, todos los que están interesados, recuerden, 20, 21 y 22 de marzo, se conectan desde la página tuya. Tiene que entrar Facultad de Psicología. Ahí tomen nota. Universidad de Buenos Aires, Extensión Universitaria, y ahí va a estar para ticlear jornadas y congresos. Y al ticlear jornadas va a aparecer Tercer Congreso Internacional de Salud Mental y Sordera. Ahí va para todos los interesados, esa es la página. Muchísimas gracias, Marta, por haber venido. Porque has permitido realmente dar cuenta de este trabajo. Gracias. Muchísimas gracias. Abrimos el consultorio virtual con todas las preguntas que ustedes tienen con la doctora Cotiñola. Doctora, la escuchamos. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir entonces con esto de darles una mano a través de la información. Diré, vamos con la segunda consulta. Buen día, soy María Cristina. Hace poco que descubrimos el programa con mi marido. Él padece cirrosis y es candidato para el trasplante. Queríamos preguntarle acerca de los beneficios de poseer el certificado de discapacidad, pues hoy se lo dieron a mi esposo y no nos brindaron esa información. Desde ya, muchas gracias y felicitaciones por este servicio. Fantástica. Vamos a contarte a vos y como a vos a todos aquellos que lamentablemente van a formar parte de este mundo, el de la discapacidad, que para poder ser acreditados como personas con discapacidad siempre tenemos que contar con este documento tan importante que es el Certificado Único de Discapacidad. Muchas veces vamos a hablar del CUD, acostúmbrense, es más cortito y más fácil de memorizar. Pero este CUD es como nuestro DNI, que en vez de identificarnos como personas, como sujetos de derechos, nos identifica, nos acredita como personas con discapacidad. Y cuando lo tenemos en regla, después de haber obtenido este documento a través de ser evaluados de una junta interdisciplinaria y muchas cosas que vamos a ir recordándoles todas las veces que sean necesarios, tenemos acceso a un conjunto de montones de derechos, pero no para privilegiarnos, sino para neutralizarnos nuestras dificultades. De eso se trata, no de ser ciudadanos con un valor agregado que nos beneficie y nos diferencien del resto de la comunidad, sino al contrario, poder igualarnos, poder incluirnos, y para eso necesitamos de algunas ayudas. Ayudas que pueden ser, por ejemplo, primero, gratuidad en el transporte. Sabemos, dijimos en la consulta anterior, que tenemos acceso a viajar gratuitamente en todos los medios de transporte terrestres, fluviales, subterráneos y también ferroviarios en toda la República Argentina, no hacia el exterior. Vamos a hablar de eso en otras oportunidades.
¿Qué pasa también? Tenemos acceso a una cobertura integral en materia de salud fundamentalmente, pero cuando hablamos de salud no hablamos de ausencia de enfermedad, hablamos de habilitar capacidades residuales que nosotros conservemos luego de tener o un evento traumático que nos encuadre en una persona con discapacidad o una patología congénita que nos dé sintomatologías y nos encuadre posteriormente en persona con discapacidad. Los efectores de salud, obras sociales y prepagas no nos pueden negar prestaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que si nuestros médicos de cabecera nos indicó una prestación, sea médica, sea social, sea asistencial, sea recreativa y que nos permita subsanar todas nuestras dificultades, definitivamente no nos van a tener que negar esa cobertura. Y si lo niegan, vemos después qué pasa y lo contamos en el próximo capítulo. 2 o 3 cosas muy importantes. Primero, con un certificado de discapacidad, si vos sos una persona que estás en posibilidad de ingresar al mercado laboral, tengas la discapacidad que tengas, vas a tener la posibilidad de obtener un empleo competitivo o un empleo protegido. También vamos a hablar que hay normativa reciente sobre esta temática. Vamos a decirte que tenés un cupo de un 4%. Lo mismo vamos a hablar con la educación inclusiva, vamos a hablar de lo que son las prestaciones de apoyos escolares, módulos de integración, maestras integradoras, porque esto no solamente le compete a la persona con discapacidad que necesita el auxilio, a vos que sos familiar de una persona con discapacidad, mamá, papá, abuelo, tía, o a vos también, que sos una profesional que trabajás para esta población. Por lo tanto, este mundo que te da la discapacidad definitivamente te va a ayudar si vos conocés la legislación. Yo los despido hasta la próxima semana y sigo esperando sus consultas. ¿Seguimos con el programa? ¿Cómo sabe la doctora? Sabemos. ¿Cómo sabe la doctora? Por suerte la tenemos. Mire la O. ¿Cómo la O? La O de amor. ¿Esto es una O para usted? ¿Esa es una O? No. Así. Una O de amor. Yo acá veía una A de amor. Pero esta es la O de amor. Sí, redonda. Vamos a un corte y voy a ver qué puedo hacer para que la profesora vuelva en sí. Ya vamos, ya volvemos.